Muy bien. Ok. Comenzamos. ¿Bien? ¿Oramos? Ok. Padre, gracias te damos por este tiempo y esta oportunidad. El poder apreciar, Señor, el poder ser afectado por tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. Y mirando hacia atrás, Señor, viendo cómo nuestra vida ha sido transformada, viendo, Señor, que el conocimiento no solamente ha habitado en nuestras mentes, sino que ha transformado, Señor, nuestra forma de caminar, de amarte, de obedecerte. Gracias te damos por eso. Gracias te damos porque has embellecido, Señor, a tu iglesia por medio de tu palabra y te damos gracias. Te rogamos que nos ayudes en el entendimiento, abras, ilumines nuestra comprensión y esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, nos quedan algunas dificultades claves de Isaías. Hablamos acerca del niño, o sea, quién es ese Emanuel que aparece allí en el capítulo 7 de Isaías. Si es un niño nacido en la época de Acaz, ¿recuerdan que hablamos sobre eso? ¿Sí? Si es simplemente ese niño, un niño nacido en la época de Acaz, o si Emanuel, Dios con nosotros. Esto es interesante, ¿no? Porque, o sea, cuando nosotros decimos Emanuel, Dios con nosotros, obviamente eso identifica a Cristo claramente, pero para ellos también era un consuelo, es decir, este va a tener el nombre de Emanuel, ese niño de la época de Acaz, significa también de que Dios, pues, es una palabra hebrea, obviamente, con el significado Dios con nosotros, ¿no? Pero bueno, hablamos acerca de eso y dijimos que Isaías ve eventos que van a ser de corto plazo y de largo plazo mezclados, ¿no? Entonces ahí hay algo de, obviamente es Cristo, sin lugar a dudas Cristo, pero también aparentemente hubo un niño que nació, que se llamó Manuel, que fue para evidencia, ¿sí? Para corroborar lo que Isaías le había dicho al rey. Ok, cuando hablamos de Babilonia, Babilonia, ¿qué hablamos? ¿De qué Babilonia estamos hablando? Estamos hablando de la Babilonia que fue vencida por Asiria. Asiria derrotó y conquistó a Babilonia, pero luego de un tiempo Babilonia se fortaleció y volvió al combate contra Asiria y lo vence. Entonces tenemos la Siria del 689 cuando cae, o sea, cuando es derrotada por Asiria. Luego la del 539, que esta sí ya es derrotado por los persas. O hablamos de la Babilonia futura. Recuerdan, en Apocalipsis se habla de Babilonia. Bueno, ¿cuál es esta Babilonia? Bueno, la respuesta también termina cayendo en el mismo lugar, y es que hablamos de todas estas Babilonias, ¿no? O sea, la respuesta correcta sería B, C y D, ¿no? Todas. No un significado doble, sino que, como dijimos, mezclado, ¿no? Hay un poco ahí que refiere a cada una de estas Babilonias. Luego, el rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Bueno, me gustaría leer Isaías 14. Tenemos el rey de Babilonia, Isaías 14, 12. Yo leo, y usted dígame de quién está hablando. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán a ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿De quién habla? ¿De Satanás? Ok. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Satanás es un varón? ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra y transformaba los reinos? Para mí me parece que no, porque después dice que me sentaré no me acuerdo en qué parte, pero dice, entonces subiré y me sentaré como que él era como queriendo decir que él era Dios. Claro, o sea, está hablando obviamente como si fuese un Dios, pero no se olviden algo, que los reyes de ese tiempo se creían divinos, ¿sí? Se creían como dioses. Está hablando de un hombre, está hablando del rey de Babilonia. Está dirigido a ese hombre. Obviamente las descripciones que utiliza Isaías son diabólicas, son satánicas, porque este verdaderamente era un hombre muy malo, ¿sí? Pero está dirigido al rey de Babilonia, aunque con términos satánicos. La opción que tenemos ahí, bueno, es un rey humano como un tipo de anticristo, ¿no? Esa sería la respuesta. Tenemos que tener cuidado. Yo escucho a veces muchos predicadores que citan pasajes, por ejemplo, uno que me viene ahora a memoria, que es muy conocido, muchos pastores lo citan, incluso pastores de sana doctrina, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿De quién es? Muchos dicen Satanás, porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Bueno, pero no está hablando de Satanás. O sea, tenés que leer el contexto. Tenés que leer el contexto. Dice, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas, más está hablando de los asalariados. No está hablando de Satanás. A menos que a Satanás le hayan pagado alguna vez algo. Está hablando de los asalariados, el que no es pastor, de que no son propias las ovejas. Y ve venir al lobo y lo deja que bueno, entonces no habla de Satanás, ¿no? Está hablando de los asalariados. Y es muy importante que nosotros interpretemos bien las Escrituras porque obviamente si no vamos a cometer errores en la interpretación. Bien, entonces, volviendo al rey de Babilonia, mi respuesta sería la C. Es un humano descripto con descripciones de un anticristo. Luego tenemos otra dificultad clave, que los comentaristas, los estudiosos de las Escrituras, se hacen preguntas acerca de cuál es la identidad del siervo. Cuando habla del siervo, ¿sí? Por ejemplo, en el 41, en el 42, en el 43, ¿de quién habla? ¿Acaso el siervo estaba hablando del remanente, estaba hablando de Israel, del remanente justo, o acaso de toda la nación de Israel? ¿O estaba hablando de un individuo? Mi siervo. Bueno, nosotros vemos aquí que Isaías se refiere muchas veces a la nación como su siervo. También nosotros en el capítulo 53 obviamente habla de mi siervo, ese es el Señor Jesucristo, ¿no? Obviamente está hablando allí del Señor. Pero en muchas ocasiones habla de mi siervo y nuevamente esto, el contexto nos va a decir cuál es el correcto. Así que en este sentido
todas las opciones son correctas, dado que Isaías se refiere como siervo a la nación de Israel, al remanente justo, ¿no? Entonces todos ellos, todas ellas serían correctas, ¿no? Ok. Luego tenemos la última de Isaías, los cielos nuevos y la nueva tierra. ¿A qué se refiere? Está hablando del reino temporal, solamente del estado eterno. Está hablando de los dos, del reino temporal y el estado eterno. Hay un doble cumplimiento, o sea, hay un cumplimiento actual y un cumplimiento futuro. Bueno, C2 sería mi respuesta. Nuevamente, Isaías estaba viendo la información mezclada y nos está dando la información mezclada, ¿no? Tiene que ver con el reino temporal y también con el estado eterno. Está hablando de las dos cosas cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, el C. Yo diría C2. C2, y ahora vamos a ver Jeremías. Les hago a ustedes algunas preguntas. ¿Qué saben ustedes de Jeremías? ¿Qué me puede decir de Jeremías? ¿Alguien sabe algo de Jeremías? Un profeta. ¿Qué más? ¿Alguien que sabe algo más de Jeremías? El papá o el abuelo era que habían encontrado las leyes. ¿Qué más? ¿Qué más le viene cuando le viene la Jeremías? ¿Alguien? Lloraba. Se lamentaba por lo mismo que el Señor le mandaba decir en una parte que estuve escuchando, ya más o menos por el capítulo 24, bueno, que le decían que se callara, que dejara de profetizar de parte de Dios, que dejara de hablar, ya conspiraban como para matarlo, y en un momento él intercedía, o sea, él oraba y le pedía a Dios que no viniera él, o sea, que tuviera misericordia, él oraba por ellos. Me llamaba la atención cuando el Señor le decía, no ores más por ellos, no me pidas más, porque voy a hacer esto. Y en una parte me causó gracia porque conspiraban para matarlo y ese Dios fue y le dijo, Señor, devastalo, haz lo que quieras, o sea, romperos todos, por así decirlo, ¿no? Que venga juicio contra ellos, porque, o sea, si quieren venir en contra de Señor, haz lo que vos quieras, o sea, ya está, no voy a orar más por ellos. Una de las cosas que más se dice de Jeremías o se le ha puesto el mote de profeta llorón. El profeta llorón. En una parte decía, el momento en el que nació, ojalá el que me recibió me hubiese metido de nuevo en el vientre de mi madre. Es terrible, ¿no? Muerto dentro del vientre de mi madre, no sé por qué era muy pesado. Es terrible. Pero al mismo tiempo dice que su corazón Que había como un fuego dentro de mí que no pude resistirlo. decidió no hablar más. He decidido, pero no pude, dice. Sí, yo con respecto a llamarlo el profeta llorón no estoy de acuerdo, no porque no llorara, porque sí lloraba, pero a veces este mote, ¿no? Decir que alguien es llorón, pareciera dar la idea que es una persona débil, sí, que es una persona muy, no sé, no me gusta. No me gusta, ¿no? Me parece poco varonil, no sé, algo así. Pero nada que ver con Jeremías, nada que ver. Seguramente le pesaba mucho Lo que tocaba hacer. Ahora lo vamos a ver eso. Cuando ustedes piensan con respecto a, ¿cuándo creen que profetizó Jeremías? Tenemos Isaías, ¿recuerdan Isaías? ¿Recuerdan que cuando nosotros pensamos en nuestra cronología, pensamos que en el 931 se dividió en Israel al norte y en Judá al sur, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur? Luego llegamos al 722, donde el reino del norte es llevado cautivo por Asiria. Y recordamos que
justo el 722 está en la mitad del ministerio de Isaías, ¿no? Isaías comienza antes de que el reino del norte sea llevado cautivo y concluye en el 701 cuando Asiria baja para conquistar el reino del sur. ¿Y qué ocurre en una noche? El ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, mata 185.000 soldados. Hasta allí es el ministerio de Isaías, ¿no? ¿Cuándo creen que estaría profetizando Jeremías? Antes, no, el sur ya fue llevado cautivo por Asiria. Perdón, el norte. Antes que tome el sur. O sea, después o antes de Isaías. Después de Isaías. 10 años después de Isaías. Ok, vamos a ponerlos en nuestro... Recuerdan, tenemos entonces Israel 9:31, 7:22, y hablamos de Isaías, ¿sí? Ese es el tiempo donde Isaías está profetizando. Jeremías lo hace 50 años después, algo más de 50 años, y precisamente en las 3 deportaciones a Babilonia. Él vive las 3 deportaciones, ¿sí? Claro, en el tiempo del rey Nabucodonosor. Cuando él está profetizando, cuando se llevan Daniel y los jóvenes, cuando se llevan a Ezequiel, a Joaquín y a los 10.000, y está cuando ocurre la destrucción del templo, ¿sí? Este es el tiempo donde Jeremías está profetizando. Entre uno y otro, entre Isaías y Jeremías, hay unos 50 y algo de años, 56 años. Quiere decir entonces que la audiencia de Isaías ya está muy mayor y, digamos, generalmente es una audiencia nueva, ¿no? La de Jeremías. No es exactamente la misma, porque pasaron 56 años, que es la audiencia que tenía Isaías. Son otras personas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quizás los más viejos están, o gente de media edad, pero la mayor parte de ellos tiene otra, digamos, otra audiencia. Ok. Estamos entonces ahí en Jeremías. El título en hebreo y en la Septuaginta, recuerdan que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, y entonces retitulan, colocan un nombre en griego. También le coloca Jeremías, o sea, no hay diferencia entre el título en hebreo y en griego. Y hay muchas citas allí de, digamos, el nombre de Jeremías, porque es un libro muy autobiográfico, o sea, Jeremías se nombra mucho a sí mismo lo que está ocurriendo y lo que está haciendo él. O sea que no hay diferencia con respecto a la fuente. Luego la fecha, tenemos fecha de los hechos. ¿Cuándo ocurrieron los hechos que está relatando Isaías? Es del 627, esto es durante el reinado de Josías. Josías está reinando en el sur, hasta el 586, que es la destrucción del templo. Y luego hay el capítulo 52 es escrito mucho después. Se cree que no fue Isaías el que escribió el capítulo 52, y por eso tenemos otra fecha ahí, que es el 561. Ahora, ¿por qué decimos que el capítulo 52? Miren, si nosotros vemos el capítulo 51, Jeremías 51, leemos el capítulo 51, llegamos hasta el final del capítulo 51, lea usted el final del capítulo 51, el versículo 64. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Y cómo que hasta aquí son las palabras de Jeremías? Si hay un capítulo 52, hay otro capítulo. Si hasta aquí son las palabras de Jeremías, entonces ¿quién escribió el capítulo 52? ¿No?
Aparentemente algunos creen que fue Baruc. Y el capítulo 52 es una cita casi exacta de 2 de Reyes 24, 18. Que lo que quiso hacer aparentemente la persona que escribió es decir, todo lo que escribió Jeremías finalmente se cumplió. Y entonces coloca sobre el final, como de alguna manera, como una prueba de que todo lo que Jeremías había profetizado, eso se cumplió. Y está ahí en el capítulo 52. Entonces, obviamente decimos que no fue Jeremías, porque claramente dice, hasta aquí son las palabras de Jeremías, ¿no? Entonces, las siguientes no son palabras de Jeremías, o sea, Baruc aparentemente que era un amanuense, que fue el que pudo haber escrito. Luego vemos allí en nuestras notas que escribió durante 5 reyes, siempre los reyes nos ayudan más o menos a ubicarnos, el tiempo, qué era lo que estaba ocurriendo. Josías, que era un rey bueno, pero después de él, sus hijos fueron todos malos, Joacá, Joacín, Joaquín y Sedequías. Comienza el reinado de Josías, es un reinado bien prematuro, digamos, porque Jeremías es un rey que comienza a reinar a los 8 años. Él hace muchas reformas, Josías, ¿no? Vuelve a la palabra de Dios. Pero claro, las reformas no las comienza hasta mucho después, ¿no? A los 8 años no comienza a hacer reformas. Y se creen que Jeremías fue aquel que lo ayudó también al rey a hacer las reformas que eran necesarias. Así que a lo mejor Dios usó a Jeremías para que pudiera orientar, pudiera guiar al rey para que hiciera esas reformas. El pueblo tenía aparentemente una apariencia buena, pero un corazón malo. Seguían a Dios de palabra. Por eso Jeremías le dice, ustedes invocan a Dios, ustedes siguen a Dios de palabra, pero su corazón está lejos de Dios. Y fue así, porque inmediatamente que murió Josías, el pueblo desbarrancó, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo de la muerte del rey, aparentemente todo el pueblo era seguidor de Jehová y después desbarrancaran de esta manera? No, es que su fe era una fe solamente de palabras y no real, no sincera. Así que el pueblo era un pueblo idólatra, y obviamente su corazón los había engañado. Creo que ellos mismos estarían engañados, ¿no? Jeremías dice esto, ¿no? Que el corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y creo que ellos creían que estaban siguiendo a Jehová, pero no era así. Bueno, luego los hijos de Josías son reyes perversos. La fecha del manuscrito, 561, les sale la última fecha. El manuscrito está escrito para los cautivos, o sea, Jeremías ve las deportaciones y él está escribiendo para los que ahora ya están en Babilonia, para los deportados en Babilonia, para que ellos puedan ver y puedan decir, ok, ustedes deben ahora atender lo que Jeremías escribió, porque en su momento nadie le prestó atención a Jeremías, nadie le creyó a Jeremías. Ahora, ¿saben qué? Lo que Jeremías dijo ocurrió. Estamos cautivos en Babilonia, pero escuchen, Jeremías escribió además otras cosas. Y aquellos que eran piadosos, estando ya deportados en Babilonia, sí leyeron a Jeremías. Daniel fue uno de ellos. Daniel leyó Jeremías y dijo, Jeremías dijo que íbamos a estar cautivos 70 años. Y ya hace 70 años que estamos aquí, entonces es hora de volver. Y así fue. Fíjense lo que dice Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dijo, ¿no? Jeremías escribió hace 70 años atrás que íbamos a estar cautivos en Babilonia
70 años. Lo lee y dice, ¿cuánto pasaron? Pasaron 70 años. Bueno, entonces es tiempo de regresar. Y así fue, ¿no? Que Ciro decreta el retorno, ya bajo los persas, decreta el retorno de Jerusalén, de Judá, de Israel, ya todos juntos, a Jerusalén, a la tierra prometida. Y obviamente la gente en el tiempo de las deportaciones era gente rebelde, no quería aprender la lección. Jeremías le dice, ustedes deben ir a Babilonia, no se deben resistir, no se resistan. Ustedes deben buscar, qué interesante esto, ¿no? Jeremías le dice, ustedes deben ir a Babilonia pacíficamente. Y estando en Babilonia, ustedes deben buscar el bien de Babilonia. Y cuando sea tiempo, Dios lo va a retornar a su tierra. Pero busquen el bien de Babilonia, no se resistan. Sin embargo, ellos se resistieron a la disciplina de Dios. Y Dios obviamente fue duro con ellos. Bueno, pero nadie escuchó las palabras de Jeremías. Tenemos aquí a ver, creo que tengo acá. Esto es, bueno, lo que vivió. A ver, quizás esto nos sirva ahora. Miren, Asiria, a ver si no puedo. A ver si puedo escribir. Asiria ve que Babilonia está prosperando, está creciendo. Entonces va y ataca a Babilonia y lo destruye, lo conquista. Lo conquista. En el 722 Asiria, derrota a Israel. En el 689 Asiria derrota a Babilonia, en cumplimiento de Isaías capítulo 13. Luego Asiria quiere, obviamente conquista el reino del norte, quiere ir contra Judá, son vencidos, y viene luego de algunos años más, Babilonia se fortalece. Impresionante esto, ¿no? Por eso coloco acá el Proverbio 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, todo lo que él quiere lo inclina. O sea, lo mismo que dice Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, es Dios el que pone y es el que quita reyes, ¿no? Entonces, ¿quién iba a decir que luego una nación tan pequeña como Babilonia podía conquistar todo el mundo conocido en ese tiempo? Es como que ahora nosotros digamos, no sé, pensemos en Uruguay, que es una nación pequeña, y digamos que, no sé, en 5 o 6 años Uruguay va a dominar el mundo entero. O sea, diríamos nosotros, no puede ser. No hay ninguna probabilidad que Uruguay dentro de 4 o 5 años sea una potencia mundial. Bueno, no es posible humanamente, pero sí para Dios. Y así Dios lo hizo. Así que una vez fortalecido, Babilonia va a la batalla contra Asiria. Venía también, se levanta también el Egipto, el faraón de Egipto, y va también a la batalla, va a combatir. Y la batalla es en Carmesís, ahí es donde se va a librar la batalla. Pero cuando el faraón está yendo a la batalla, es detenido por Israel. Josías sale a la batalla y lo detiene. Ahí es herido Josías y muere Josías en esa batalla. Así que retrasa el ejército de los egipcios para llegar a Carmesís, y entonces da tiempo para que Babilonia derrote a Siria, y cuando llega a Egipto derrota también a Egipto y queda como dominante en todo el mundo, ¿sí? Conocido hasta ese momento. Así que de la nada Babilonia pasa a ser una potencia mundial.
Y aquí tenemos, bueno, en 722, Asiria derrota a Israel. En el 701, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, mata a los 185.000. En el 689, Asiria derrota a Babilonia. 80 años después, 689, Josías muere a manos del faraón Necao, quien llega tarde. Y 5 años después ya está la primera deportación, ¿no? Pasaron 80 años, en realidad, de que se fortaleció del 689 al 609, ¿sí? 80 años y pasó Babilonia a ser una potencia. Muy bien. Este cuadro ustedes lo tienen luego en su... Ok. ¿Tienen calor? ¿Quieren que prenda el aire? ¿No? Ok. Bien. El autor, hablemos del autor. Jeremías, él da mucha información acerca de su ministerio. Jeremías es un libro, a mí me gusta mucho el libro de Jeremías. Es verdaderamente consolador, o sea, leer Jeremías, porque a veces cuando nosotros vemos que Jeremías simplemente está diciendo juicio viene, juicio viene, juicio viene, solamente ese es el mensaje de Jeremías. Viene juicio, viene juicio, viene juicio. Y uno muchas veces se pregunta, por ejemplo, cuando lee Isaías o lee otros profetas, uno se pregunta, ¿qué es lo que estará pasando por el corazón de esa persona que está teniendo un mensaje tan fuerte para con el pueblo? ¿Qué creen? Tristeza. ¿No les dio la sensación, claro, no les da la sensación muchas veces de que hay personas que tienen un mensaje fuerte contra las personas que se pierden? Por ejemplo, no sé, cuando predican y dicen, bueno, si no te arrepentís, te vas a ir al infierno. Pero incluso pareciera que sintieran un poco de satisfacción al decir eso. O por lo menos no hay pesar, ¿no? O sea, como decir, ok, nosotros nos vamos al cielo, ustedes se van al infierno, y bien por ustedes, o mal por ustedes, y bien por nosotros. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que siente Jeremías? ¿Es un hombre que está sintiendo satisfacción? No, es un hombre, o sea, él está declarando juicio y relata el juicio de Dios contra ese pueblo, y luego también nos relata cuando llega a su casa y abre su corazón y nos muestra qué es lo que él está sintiendo en esa posición. Y es maravilloso eso, ¿no? Porque nos alienta a muchos de nosotros a confiar, obviamente, y a ser fiel al mensaje, aunque muchas veces nosotros sentimos que las personas pueden sufrir o pueden sentirse mal ante el mensaje, y obviamente a ninguno de nosotros nos gusta muchas veces tener un mensaje de arrepentimiento hacia las personas y ver que las personas no se arrepienten y experimentar la misma tristeza que experimentaba Jeremías con respecto a ellos. Pero no le gustaba, obviamente él sufría con estas cosas. Él era una persona dura, era una persona sólida, pero era sensible al dolor de otras personas. Las notas dicen, allí sus notas dice Jeremías, sacerdote y profeta, nació en la ciudad de Anot, de la tribu de Benjamín, e inició su ministerio unos 56 años después que Isaías haya terminado o haya escrito. Es conocido como el profeta llorón. En parte le decían profeta llorón porque permaneció toda su vida soltero, nunca se casó. Y también obviamente lloraba porque portaba un mensaje duro, sin esperanza. Nosotros hoy tenemos un mensaje a las personas de exhortación, al arrepentimiento. Pero nosotros podemos dar ese mensaje e inmediatamente decir, si te arrepientes, si te vuelves, hay gracia de parte de Dios. Jeremías tenía un mensaje donde no había ya gracias, no había gracia. La disciplina iba a venir de todas maneras. No era si te arrepientes, no iba a cambiar. Había otros profetas que decían otras cosas. Los falsos
profetas decían paz, paz. Pero el mensaje de Isaías era, nada, van a venir a llevarnos cautivos, entréguense, y eso no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces no seguía eso, no había esperanza en ese momento, en ese mensaje. O sea, Nabucodonosor iba a venir y los iba a llevar cautivos. Profetizó paralelamente con Habacuc, con Sofonías, con Ezequiel y Daniel. Tristemente, Jeremías y su mensaje fueron rechazados por sus vecinos, por su familia. Empieza el ministerio Jeremías. Qué terrible, ¿no? Empezar un ministerio así, donde Dios le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Nadie te va a escuchar. Antes que te formases, porque Jehová te mande que, bueno, de ellos, mira que te he puesto delante de ellos. Y vino palabra y dice, bueno, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y le va a decir, ahora lo vamos a hacer, le va a decir, ¿sabes qué? Nadie va a escuchar en el 11:19, para ir más rápido. Y yo era como cordero inocente que llevaban a desgollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra. O sea, lo que querían con Jeremías era solamente matarlo, y así fue con sus vecinos, así fue con su familia. En el 12:6, los falsos profetas, sus amigos, la gente que lo escuchaba y los reyes, nadie escuchó su mensaje. Nadie. Nadie te va a escuchar, todos te van a rechazar. Pero le dice el Señor, pero no te preocupes, yo te he puesto en medio de ellos como una ciudad fortificada. Nadie va a poder matarte, o sea, nadie va a poder quitarte la vida. No le dijo nadie va a poder lastimarte, nadie va a poder quitarte la vida, ¿sí? Promesa de parte de Dios. Pero nadie lo tomó en serio. La gente pensaba que no iba a pasar nada. ¿Por qué pensaban? ¿Cuál era una de las razones por las que ellos pensaron que nunca iban a ser conquistados por Babilonia? ¿Qué creen? ¿Qué creen que era una de las razones por las cuales ellos decían no, de ninguna manera? ¿Saben cuál era una de esas razones? El templo. El templo. ¿Quién habita en el templo? Dios. Dios habita en el templo. El creador de todas las cosas habita en el templo. ¿Quién va a poder vencernos si Dios está en el templo? Y ellos se confiaban diciendo, no, Dios está en el templo, nadie va a poder hacernos daños. Y no, obviamente no fue así. Recuerdan en los tiempos de Saúl, de la misma manera, el pueblo había tomado el arca del pacto como un amuleto. Entonces salieron a la batalla contra los filisteos y dijeron, bueno, llevemos el arca, porque si llevamos la presencia de Jehová a la batalla, entonces vamos a vencer. Pero ¿qué ocurrió? Perdieron la batalla y los filisteos se llevaron el arca. Y ahí demuestra Jehová que él puede defender solo su propio nombre, sin necesidad de nadie. Y lo llevan al templo y ahí el ídolo que tenían en el templo de repente está de bruces al otro día, ¿no? Y después decapitado, y después lo tienen que devolver el arca porque no lo queremos acá, ¿no? Dios defiende su propio nombre, sin necesidad de nadie. Pero lo mismo, ellos están tomando al templo como un amuleto y estaban confiados en eso. Y Dios les recuerda que no debían tener confianza en el templo. Ahora lo vamos a ver porque eso está en una cita. Luego en la deportación, ya con el templo destruido, ellos siguen en su rebelión, peleaban y peleaban, matan a Gedarías. Gedarías era uno de ellos que había sido puesto como gobernante por Babilonia, y lo matan.
Y bueno, ya está, viene entonces Nabucodonosor, destruye todo, y los que quedan se van a Egipto y se llevan a Jeremías con él, ¿sí? Eso es lo que ocurre finalmente. Ahora, Jeremías era un hombre obviamente que era sensible al dolor del pueblo, pero nunca la sensibilidad o su emoción, entendiendo el sufrimiento de las personas, nunca afectó el mensaje. Nunca. Nunca dijo, bueno, lo que siento va a hacer que yo cambie el mensaje. Nunca su mensaje fue afectado. Y hay mucha conexión como Jeremías profetizaba y cómo nuestro Señor Jesucristo hablaba. Miren, por ejemplo, en Mateo 16:13 lo vemos al Señor hablando también de una forma muy fuerte, viniendo, 16:13, ¿no? Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen, las personas que dicen, quién soy yo? Ellos le dijeron, unos dicen que sos Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Por el mensaje duro que tenía. Arrepiéntanse, generación de víboras. Un mensaje muy, muy duro. Vemos ahí en Mateo, por ejemplo, Mateo 23. (33-33). Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Duro, como Jeremías. Pero luego en Lucas 19:41, lo vemos al Señor llorando sobre la ciudad de Jerusalén. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, 19:41, me fui. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Bueno, y llora allí el Señor, parecido a Jeremías, con un mensaje fuerte pero sensible, ¿no?, ante el futuro y el destino de esa ciudad. Y tenemos una tabla, usted tiene allí una tabla de comparación entre unos y otros, entre el Señor Bueno, esta tabla ustedes también la tienen, donde están las fechas y las profecías. Aquí están los años, porque si bien Jeremías, al igual que los otros profetas, al igual que Isaías, no profetiza cronológicamente, no es que nosotros tenemos una cronología de eso, pero sí Jeremías da muchas fechas, y aquí tenemos, ¿no? Entonces, él da las fechas y eso nos permite ordenar de alguna manera las profecías. Hay otra tabla que ustedes tienen, a ver si es esta, no. Otra tabla que yo he subido al Classroom, donde usted puede seguir también, puede leer el libro siguiendo estas profecías, la fecha de las profecías. Deme un segundo.
esta tabla. En esta tabla usted ve, aquí tienen los reyes, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, tiene los años, ¿sí? 605, 600, ahí está la cronología. Y allí usted ve Jeremías del 1 al 6, está escrito en el 625, pero luego del 7 al 10 en el 605, pero del 11 al 12 en el 620, luego el capítulo 13, ahí entre el 595, luego en el 605 del 14 al 20, ¿ve? Con este gráfico usted puede seguir los eventos y las fechas. Hay obviamente como una tendencia hasta la destrucción del templo, ¿no? Y hasta las deportaciones, pero no son cronológicos los capítulos. Entonces usted puede aquí tener, y aquí tiene usted la primera fase del exilio, la segunda fase. Con esta tabla usted puede guiarse en la lectura del libro. Lo tiene en el Classroom. Y ahora veamos aquí la comparación entre Jeremías y nuestro Señor Jesucristo. Tienen acontecimientos históricos similares. Jesús a punto de caer, el templo a punto de ser destruido, formalismo en la adoración nacional. Los dos amaron a la gente, los dos lloraron sobre Jerusalén, los dos condenaron el comercio en el templo, los dos fueron acusados de traición nacional, los dos fueron juzgados, perseguidos y encarcelados, los dos predijeron la destrucción del templo, los dos fueron rechazados por su pueblo, los dos eran buenos, eran bondadosos, los dos eran solteros y conocían la soledad, y los dos tenían una íntima comunión con el Señor. ¿Sí? Así que esas son las similitudes entre Jeremías y nuestro Señor Jesucristo. Uno de los pasajes, este pasaje hermoso de Jeremías, que nos muestra que obviamente no era un hombre débil, sí era un hombre sensible, pero nunca un hombre débil, un llorón, como muchos dicen. Pasur era el sacerdote del templo, y dice el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y lo azotó, o sea, lo agarró a Jeremías y dejá de estar profetizando acerca de que vamos a ser llevados cautivos, va a haber paz. Estás alterando, estás agitando al pueblo, y como Jeremías no se callaba, entonces lo agarró, lo llevó al templo y lo azotó. Y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Claro, o sea, Pasur podría haber dicho, luego de ser azotado y luego de haber pasado toda la noche en el cepo, al otro día Jeremías va a estar domadito, va a estar calmado, ¿no? Entendió lo que tenía que hacer. Va a ver, el otro día Pasur lo va a ver a Jeremías. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo, entonces Jeremías, Jehová no te ha llamado por tu nombre, Pasur, sino Magor, Misavid, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Y caerán por la espada de tus enemigos, y tus ojos lo verán. Y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevarán cautivos a Babilonia, y los matarán a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia, y tú, Pasur, y todos tus moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. ¿Llorón? No, un hombre muy valiente, muy valiente, muy valiente, impresionante. Pero inmediatamente después de hablar tan fuerte con Pasur, habla con Jehová y él nos muestra su corazón.
Y le dice el Señor, Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. O sea, impresionante, ¿no? Pasando esta situación y luego teniendo esta conversación con el Señor, y dice, Señor, ¿sabes qué? No me conviene abrir mi boca. Es más, yo decidí no hablar más, porque cada vez que hablo hay dolor para mí. Pero no puedo hacerlo, porque es como un fuego en mis huesos. Trato de callarme y no puedo, ¿no? Y es maravilloso ver cómo Él en su corazón habla con el Señor de cómo se siente Él, ¿no? De cómo se está sintiendo. Y es de gran consuelo también para nosotros ver, ¿no? cómo Él tiene esta conversación con el Señor. Bueno, muy bien. Hasta aquí, ¿les parece? Vamos a hacer un break y luego continuamos con Jeremías.